y después me echan. Así que vamos rápido, pero esta primera parte ya comparto. Esta primera parte, esta primera parte que es introducción al bloque de inteligencia artificial generativa, pretende dar contexto más lo que vimos en la clase anterior, ¿sí? Para comprender mejor, ¿sí? Algunos aspectos que después vamos a profundizar, como dije, a partir de la clase siguiente del 9 de octubre. Bien, entonces nosotros necesitamos sí o sí comprender un poco qué está pasando a bajo nivel, ¿sí? Con los modelos de inteligencia artificial que ustedes van a comenzar a usar desde el día de hoy. Entonces, nos traemos los conceptos previos de aprendizaje automático y vamos a dar algunos conceptos muy generales de cómo funcionan las redes neuronales artificiales. Entonces, para eso es necesario retomar, y esto lo voy a pasar muy rápidamente, y lo voy a volver y voy a volver en una iteración más profunda el 16 de octubre. ¿Sí? ¿Cómo se acuerdan la regresión lineal que este año ni siquiera la hemos dado? Pero todos ustedes cursaron la materia de métodos numéricos. Y en métodos numéricos, acá hay un hallazgo muy importante que tienen que tener en claro y me importa muchísimo conceptualmente. ¿Sí? En métodos numéricos vimos regresión lineal, univariada, de reales a reales. Y hicimos y nosotros trabajamos con un problema determinista por completo. ¿Sí? Es decir, no era un problema que estaba dentro del campo de la complejidad. Entonces, nosotros, y estas son filminas de Chapre, filminas que yo he usado en mi clase de método numérico, porque todos ustedes saben que yo soy o era docente de métodos numéricos. Bueno, fíjense que esta es una filmina de Chapra, cuyo objetivo es, y ahora con el aprendizaje de Machine Learning, tenemos dos cosas. Hemos sacado de la cátedra un Machine Learning que es regresión lineal multivariada. No lo hemos dado este año. Es decir, que hay un modelo de Machine Learning, es decir, que hay una forma de abordar la regresión lineal desde Machine Learning. De hecho, computación y cálculo numérico y métodos numéricos es una forma de abordar problemas del análisis matemático. Y así, los ingenieros nos pasamos diseñando formas de abordar problemas, diferentes formas. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí o no? Bien. Brevemente, Chapra, ¿cuál era la idea? Por regresión por mínimos cuadrados, ¿qué quería obtener? Una función. Una función la más barata de reales. En reales, lineal. Lo más pobre que podemos pedir. No, nunca tenemos una realidad tan pobre. Nunca. Bien. Entonces, ¿qué hacíamos? Queríamos encontrar, dado nuestra nube de puntos, estos son los puntitos, los datos, que veníamos, ahora miremoslo parados desde Machine Learning, dado nuestra nube de puntos, encontrar un modelo que represente mejor, represente a esa nube de puntos. Pero a ese modelo le poníamos una condición, tiene que ser lineal. ¿Se acuerdan? Bien, había tres formas no lineales que las linealizamos, podíamos trabajar con polinomios, bueno, pero era pequeñito, era limitado. ¿Qué hacemos con Machine Learning? Le decimos, la función no es una condición, porque no la sabemos. Y le pedimos que con estos procesos iterativos descubra, ¿sí? ¿Sí? Patrones ocultos en los datos que son en realidad, y hoy le puedo poner nombre, funciones ocultas en los datos. Pero muchas funciones, no una solita y no lineal. La única que tienen que
para el que conoce poco matemática, podría pensar que es lineal, es la ReLU, que la van a, o la, o la ReLU, o todas las versiones posibles dentro de la familia ReLU, que es un rectificador lineal, básicamente, pero es una función no lineal. Es decir, las funciones que tenemos adentro de los modelos de redes neuronales, que ahora sí bajamos y vemos un modelo matemático, son muchas funcioncitas que se van a llamar funciones de activación y que representan, ¿sí?, aquellos famosos patrones ocultos. No es magia, ¿sí? Es decir, que son muchas funciones que conectan neuronas, ¿sí?, y que envían señales de una neurona a otra y que van configurando lo que terminamos en llamar red neuronal artificial. Puede tener arquitectura de una capa, de multicapa, y que las señales pueden viajar y en esas capas se alojan los elementos, las neuronas, que son absolutamente bobas. La inteligencia reside en las conexiones. Y ahí es donde estamos parados, en las conexiones, en una conexión. De una señal que se está enviando, ¿sí?, de una neurona a otra. Esto es una conexión de esa red, de una señal que se está enviando de una neurona a otra. ¿Sí? Entonces, acá decimos, en aquel momento nosotros decíamos, hay una función representada por dos parámetros. Esos parámetros, en realidad, son las conexiones. Entonces, cuando nosotros hablamos de parámetros, estamos hablando de conexiones. Son los pesos sinápticos. Pero claro, este es un ejemplo. A ver, el comportamiento entre una neurona y lo que envía hacia adelante, las señales que envía, ¿sí?, está materializado en sus parámetros o pesos sinápticos. Y esos parámetros o pesos sinápticos son los argumentos de la función. Y en este caso, la función es la función lineal. Y es un ejemplo de hiperjuguete. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros en aquella época? Tratamos de encontrar, dada la función, nosotros van a escuchar que dicen que las redes neuronales son no funcionales. No, es mentira. Tiene muchísimas funciones embebidas adentro, chiquititas, que viajan y se conectan. Y esas funciones tienen como argumentos parámetros que son los que evolucionan durante el aprendizaje. Y son los que dan lugar, dan luz a los patrones ocultos en los datos. Este concepto ya es complejo. Imaginen que este es el kindergarten de las redes neuronales y de los transformers. Y ustedes van a estar usándolos ahora. Entonces se van a tener que hacer preguntas que yo les voy a estar haciendo. ¿Hasta qué punto cada una de estas herramientas que están usando está funcionando como una red neuronal, profunda o no? ¿A dónde estarían los parámetros que van, digamos, que aprendiéndose? Eso le voy a estar preguntando yo en el coloquio, esencialmente. Bien, ¿qué pasaba ahí? Definida esa función de activación, que era lineal, no había que inventar nada, era una entrada y una salida, ¿sí? Una señal de entrada y una señal de salida. La señal de entrada era X, los parámetros eran A0 y A1, dos parámetros, y la señal de salida vaya a saber hacia qué neurona iba. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, para eso, ¿qué buscamos? La mejor recta, es decir, la mejor función de activación va a ser para nuestras redes neuronales, ¿sí? Y entonces para eso hacíamos, ¿sí?, una función de energía, función de pérdida, el loss. Para
para una regresión lineal de reales en reales, el loss, la función de energía, era una función de segundo grado. Que si era cierto esta imagen, cada puntito de estos representa a un par de parámetros A0 y A1. Es decir, que si yo quisiera representarla respecto de, de todas las rectas posibles, yo necesitaría tener dos ejes A0 y A1 y un tercer eje que represente Y, porque en realidad las variables acá es los parámetros A0 y A1 que representan la mejor función. ¿Se entiende eso? Las variables, la que tengo que encontrar yo, son los parámetros A0 y A1. Que, si esto es parte de una red neuronal, van a ser los pesos sinápticos A0 y A1, que representan a la mejor función. Entonces, el loss de esta función, en este caso, es una función de segundo grado. Es decir, este puntito que tengo acá, este puntito es un kit A0, A1. Este otro puntito es otro kit A0 y A1. Cada uno de los puntos de esta parábola representa una recta posible. Y estas rectas posibles. ¿Qué tengo que hacer? Que tengo que minimizar. Tengo que minimizar el modelo que estoy queriendo representar, ¿sí? La diferencia entre los errores cometidos de todas las contribuciones, de todos los puntos, de el valor real respecto de su predicción a través de la función recta, función lineal. ¿Vamos hasta ahí? Por eso es esta sumatoria que otra vez es un copy-paste de Chapra. Entonces, acá tenemos que lo que está haciendo es una regresión, un proceso de regresión. Entonces, minimiza a la función esta. Y ese proceso de minimizar era de hacer las derivadas parciales respecto de mis variables. Mis variables son las que determinan la mejor recta. Son A0 y A1. Bien, acá va. Bueno, acá encontramos lo que le llamamos las ecuaciones normales. Acá definíamos la estructura de las ecuaciones, encontramos los parámetros A0 y A1, y entonces esos eran los parámetros de la recta. Esto es lo que nos llevamos ahora. Nada más, que no lo vamos a hacer así nunca, porque tenemos millones de parámetros. Entonces vamos a usar el descenso por el gradiente. Para el descenso por el gradiente es necesario, esas son las grandes contribuciones de los que ganaron el Nobel el año pasado, Hopfield y Hinton, una de las grandes contribuciones, es necesario que la función de activación sea tal que su loss sea una función Lyapunov. Es decir, que permita, ¿sí?, entrar, ¿sí?, en superficies que tengan zonas monótonas decrecientes. Como ven, para llegar a diseñar inteligencia artificial hay que saber mucho de matemático. Nosotros estamos usando nada más. Entonces, yo lo que quiero que quede acá claro es que esta lógica que la hicimos determinista, métodos numéricos, la idea que está por detrás es la misma, nada más que no estamos sumando 2 más 2, no estamos haciendo un problema sencillo, sino que estamos trabajando un problema que no se puede abordar de otra manera. ¿Sí? Entonces, cada patrón va a estar determinado, ¿sí?, por una expresión funcional, ¿sí?, cuyos argumentos son realmente los que determinan esos famosos patrones ocultos en los datos, que ya no es más místico. Entonces, vamos a tener parámetros o pesos sinápticos y el famoso loss, que ya lo venimos hablando. Pero lo venimos hablando en modelos de Machine Learning del que no vamos a ver sus diseños.
No vamos a ver los diseños de los árboles, no vamos a ver los diseños de caminos, no, vamos a ver los diseños de redes neuronales, nada más. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, entonces, no vamos a tener dos parámetros, ni una función lineal. Entonces esto se va a replicar al interior y multiplicar, escalado. Bien. ¿Qué es lo que quiero preguntar? ¿Sería posible que el vértice de la parábola, es decir, la mejor recta que representa, es decir, el mejor kit de A0 y A1 es el mínimo, el que hace que esta celestita, que es la representación de los, cuando el los sea mínimo, ¿sí? Cuando el los sea mínimo, el mínimo posible, en este problema que es determinista, el mínimo posible, de ahí emergen los parámetros A0 y A1. Acá va mi pregunta. ¿Sería posible que el los sea 0 en este caso? Es decir, dicho de otra manera, que el vértice de la parábola toque al eje de abscisas. O sea, coincide, sí, tenga intersección con el eje de abscisas. O sea, que el vértice esté en 0. ¿Sería posible, sí o no? Con todos. Sí, no, no sé, no entendí nada. ¿Qué significaría que el vértice de la parábola sea 0? Franco Elías, que no tenemos error. Exactamente. ¿Y quién es Franco Elías? ¿De qué carrera es, hijo? Yo, profe, computación. Bien, gracias. ¿Qué significaría, pensémoslo entre todos, qué significaría que el vértice de la parábola sea 0? Significaría que no tenemos error, ¿no? Porque si el loss mide el error, significaría que no tenemos error. ¿Sí o no? Que significaría que todos los puntos quedan representados en la recta. Si no tenemos error, es que todos los puntitos están sobre la recta. ¿Vamos hasta ahí? ¿Eso lo entienden todos? Si no tenemos error, y yo represento a esta recta, que representa a todos los puntos que me dieron, los puntos que me dieron son los reales, y la recta es la predicción. Si no tenemos error, significa que los puntos que me dieron, los reales, coinciden todos con la predicción. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí o no? Bien. ¿Alguien que no? Yo no tengo problema. Bien. Entonces, si sucede eso, ¿qué significaría? Que los puntos que me dieron, yo hice una trampa. Que yo les di puntos que estaban todos sobre una recta. Y le dije, encuéntreme esa recta. Estoy siendo capcioso, si ustedes quieren. Estoy faltándole el respeto, porque si yo le di los puntos que están todos sobre una recta, o yo soy muy tonto, o le estoy faltando, digamos, que el respeto. Del modo que sea, soy tonto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bien. Entonces, por eso, si estamos en una situación real, es realmente imposible, es realmente imposible que, el vértice toque al eje de abscisas. Y este es un problema bobísimo. O sea que si nos vamos a los patrones ocultos y el montón de cosas que hay adentro de una red neuronal, es imposible que los sea 0. Bueno, sí, puede ser que en alguna de las funciones de activación, pero esto sucede, bueno, acá está, esto se los paso rápido porque no interesa, acá está el algoritmo, pero les queda para ustedes, en función de la función de coste, con el algoritmo, que es lo que se hace, el descenso por el gradiente, que no me voy a detener, lo vieron también muy por encima en métodos numéricos, pero es esencialmente implementar un método iterativo para llegar a que el loss sea mínimo. Todos los algoritmos que van a ver ustedes tienen incorporado por detrás
y van a ver que uno de los primeros es Adam. Es un descenso por el gradiente que se va adaptando la tasa para bajar por esa superficie, porque van a ver que las superficies no son así como esta. ¿Sí? Sino que son superficies muy complejas. Entonces, para implementar el algoritmo del descenso por el gradiente, que es un algoritmo iterativo, que lo que va haciendo es ir bajando, ¿sí? Por el gradiente, por la máxima pendiente, ¿sí? En cada una de esas superficies que están representadas, ¿sí? Esas son hiperplanos porque son multidimensionales, ¿sí? En hiperespacios y los hiperplanos, ¿sí? Bien, para cada una de esas, y acá, esta es una clase que la dábamos al inicio, entonces presentaba cuáles eran las librerías, y acá está cómo uno va bajando por el descenso, por el gradiente, ¿sí? Y va llegando a cuando tiene situaciones reales, ¿sí? Pero acá, bueno, estas son todas láminas viejas, pero se las traigo, ya las habíamos visto, ¿sí? Muy viejas, pero acá, de paso, recordar que en uno de los métodos de Scikit-Learn está girado la predicción frente en la matriz de confusión. Hay un estándar. El estándar es el de Wikipedia. Hay algunas veces que están girados los valores predichos frente a los valores reales. Hay que fijarse bien eso, porque es como que está girado en pi sobre 2. Entonces, en vez de las columnas, son las filas. Hay que mirar eso antes de empezar a entrar a una matriz de confusión, porque cuidado que hay varias publicaciones que están dadas vuelta, entonces siempre es como bueno mostrarlo. Bueno, un poco hablar de que las redes neuronales están inspiradas en cómo lo hace el cerebro humano, que los que hemos visto recién sucede en las conexiones, ¿sí? Bueno, generalizan a partir de ejemplos. Todo eso ya lo sabíamos, el overfitting. Vamos a ver técnicas de regularización, van a ver redes neuronales con aprendizaje supervisado, no supervisado, autosupervisado, reinforcement, es decir, más formas distintas de aprendizaje, ¿sí? Esto se los dejo nomás, ¿sí? Son arquitecturas muy, pero muy complejas, donde lo que acabamos de ver no sucede así como un juguete, sino que sucede en muchas conexiones, en muchas arquitecturas, de muchas capas. Las deep learning son porque son conexiones de neuronas que habitan distintas capas y son conexiones entre capas, pero la señal se puede enviar hacia adelante y hacia atrás, se puede enviar la señal de las neuronas al interior de cada capa entre ellas, realimentarse, por eso las recurrentes son las que se realimentan. Bueno, la señal, ¿cómo se envía? Eso que vimos es la foto de una situación de señal, pero la señal, cómo se envía, es impresionante. Todo esto se los dejo, ustedes véanlo, ¿sí? Es material de estudio, después vamos a verlo bien en profundidad. Saber que la neurona, como las funciones de activación que llegan a ella, las señales que llegan a ella, son no lineales, entonces la neurona es un dispositivo no lineal. ¿Sí? Esa es una de las preguntas que hago. Bueno, cierro acá. Me falta algo brevísimo y ya te dejo, Sandro. Ahí está. Bueno. Lo que vimos recién sucede acá. Esta es la F. ¿Sí? Esta es una neurona. Esta es la F, que ya no es más lineal. Y es una de las neuronas que habitan, no son los millones de parámetros. Acá están los parámetros. Estos son los parámetros.
las conexiones. Esto que está acá, los W, son las conexiones que recibe esa neurona. Acá hay una 2, X1, X2, XJ, XN, señales que recibe cada una de estas son señales que vienen de otras neuronas. Y todas llegan a ella. Y esto es lo que está sucediendo en una neurona, en la neurona I. La neurona I tiene un umbral de activación, ¿sí? Que habilita a que a partir de ahí pueda enviar la señal. Fíjense, el umbral está ahí, que es el famoso vías o bayas, si se pronuncia bien. Acá hay un umbral y fíjense que la señal que dice salida, la I sub I, todo esto en la neurona I, todo esto en la neurona I, y estas son sus entradas, estas que tienen acá, estas flechitas que tienen acá, ¿sí? Son todas señales que vienen de otras neuronas, y esta es su salida, ella tiene una salida. Ah, esperen, disculpen, gracias. Acá está, ¿ahí se ve? Bien, gracias. Acá estamos, esta es la neurona I, esto que estoy recorriendo yo con el cursor es la neurona I. Este es el umbral de activación, que lo van a estar usando siempre, ¿sí? Es a partir del cual se decide que su señal de salida, fíjense que tiene todos términos relativos a la neurona biológica, ¿sí? Pero el título es la neurona artificial. Fíjense que la señal de salida tiene una sola señal, que es a través del supuesto axón, que no existe, obviamente, ¿sí? Es una sola señal, es esta, es una F, es la función que nos trajimos de allá, que ahora no es lineal nunca más, es una función F, cuyo argumento, fíjense, tiene que ver con las conexiones que recibe de todas las entradas, X sub 1, X sub 2, X sub J, X sub N, que son las conexiones, ¿de quiénes? De las neuronas que están conectadas con ella. Por eso la arquitectura del modelo. Yo he decidido que se conectan todas las neuronas de esta capa con cada una de las de esta capa. Entonces, si esta es una neurona de una capa y vienen conectadas todas las de la capa anterior, este N tiene que tener la dimensión de la cantidad de neuronas de la capa anterior, si todas se están conectando con ella. Y eso es arquitectura, ese es el diseño de la red neuronal, que lo vamos a ver en el próximo bloque. Yo quiero que comprendan nada más que esto. Entonces, fíjense que el argumento de F, que F ya dije, es no lineal, y vamos a trabajar sobre distintas F, pero son más o menos siempre las mismas. Para imágenes conviene estas, para señales conviene estas, bueno, son para datos continuos conviene estas, son más o menos siempre las mismas. No hay tantos cambios. Inclusive en Transformer, en las arquitecturas más complejas, son más o menos siempre las mismas funciones de activación. Pero ya ahora se va a llamar función de activación. El argumento de la función de activación, distinto de allá, A0 más A1X1, porque tenía una sola conexión. Acá tengo conexiones de todas, en este ejemplo, de todas las N neuronas. Entonces, acá es W y J, es A0 y A1 de la regresión lineal. Nada más que son, ¿sí?, tantos J como conexiones reciba mi neurona I. ¿Se entiende hasta ahí eso o no? Entonces W y J son como los A0, A1, otrora. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí o no? Hay demasiado sí. Si hago una pregunta me parece que no va a haber tanto sí, pero tengo que dejar el lugar a Sandra. O sea que esto lo van a tener que ver y consultarme por privado lo que necesiten. Fíjense que W y J tienen dos subíndices. Los parámetros A0 y A1 tenían un solo subíndice. ¿Sí? Porque ahora estoy hablando de la neurona I. Una neurona. Estoy hablando de una sola neurona y de su señal. Entonces, fíjense que esto es la misma combinación lineal que teníamos allá. A0 más A1 por X1. Y si tuviéramos otra sería más A2 por X2.
en la regresión lineal. En cambio acá, fíjense que acá tienen, ese es el argumento de la función de activación, y la función de activación es no lineal. Y es una de las embebidas adentro de la inmensa arquitectura. Entonces, eso puede ir resolviendo por tramos y por microprocesos, ¿sí? Un patrón que se integra en micro patrones ocultos que representan la complejidad. Entonces, fíjense que esto es una combinación lineal, un producto punto, ¿sí? De la matriz, ¿sí? J, o sea, la fila I de la matriz de pesos sinápticos, porque este es una neurona, pero acá voy a tener muchas neuronas. Entonces, los pesos sinápticos o parámetros, ¿sí? Van a en general ser matrices, ¿sí? Que van a tener tantas filas como neuronitas tenga acá, y esta es una sola neurona, y tantas columnas como neuronitas tenga en la capa, digamos que anterior, J. Entonces, pero acá es el producto punto de la fila I, de la matriz de pesos sinápticos, por la señal que recibe la neurona I de toda esa capa anterior. Por eso es la sumatoria en J. ¿Lo ven? Es un producto punto de dos vectores. Entonces, y menos, porque el umbral de activación de la neurona define cuál es la señal de salida. Entonces, ahí me quedo, sin lugar a dudas, estamos pensando la señal de salida, las n señales de entrada que llegan a la neurona I, cuyo subíndice J, las señales de entrada tienen subíndice J, los parámetros o pesos sinápticos que ocurren entre una neurona y todas las que le envían señal a ella. Fíjense que nos fuimos a un ejemplo un poco más generalizante que el anterior, pero todavía no hemos llegado a una arquitectura de deep learning. Nos falta un montón. Estamos hablando de una neurona. Bien. Pero son conceptos que van a estar manejando todo el tiempo. El loss, el bias, la señal, la función de activación, que van a ver que manejan ReLU, sigmoide, softmax, tangente hiperbólica, y algunas variedades de ellas, y no mucho más que eso. Y esto, acá, el argumento, este argumento, que es la sumatoria que es el producto punto, ese que hablábamos, ¿sí? Que es la combinación lineal de cada señal, ¿cómo impacta? El W es el importante, porque el W me está diciendo cuál es la intensidad de conectividad entre mi neurona I y la señal que está recibiendo de la X1. El WI2 me está diciendo cuál es la intensidad de conectividad entre la neurona I y la señal que está recibiendo de la neurona 2. ¿Cuánto debería valer WI2 si yo quiero que se desconecte la neurona que está acá, la X2, con mi neurona I? ¿Cuánto debería valer X? Muy bien, genial. Entonces, vamos a ver que hay técnicas de regularización que se llaman dropout, que son olvido de neuronas, ¿sí? Que son técnicas que hacen que no sobreajuste durante el entrenamiento. Es parecido a esto, pero no es exactamente esto. Pero si yo quiero que estén conectadas y positivamente, tendría que tener signo más. Si yo quiero que esté conectada y negativamente, impacte negativo, tendría que tener signo menos. Porque es una combinación lineal que mide el potencial postsináptico, que mide el grado de conectividad, y es el famoso argumento que está acá, ¿sí? Falta aplicarle la función de activación. Cuando uno avanza en los conceptos, se olvida
que a esto le falta la función de activación. Y cuando rindan el último bloque, es muy habitual que en las redes neuronales convolucionales ustedes se me olviden de la función de activación que este primer día la estoy explicando. ¿Sí? Entonces, no es solamente el potencial sináptico, sino la función de activación la que va a dar lugar a que la neurona ahí pueda emitir su señal. Es decir, ella recibe un potencial sináptico, que es el argumento, amén, del bias, que es el umbral a partir del cual se va a activar, y sobre todo ese argumento se aplica la función de activación y recién ella habilita su señal hacia donde fuera dentro de la arquitectura de esa red tan grande. Bien, ¿cómo debe ser el W? ¿A qué campo de números debe pertenecer? ¿Enteros, discretos, no sé, puede ser variado, reales, racionales, irracionales, complejos? ¿A qué campo de números debe pertenecer? ¿A qué campo numérico deben pertenecer los W? Reales. Los W son los únicos que no les podemos poner ninguna restricción, porque ellos son derivadas parciales de las funciones de activación respecto de ellos. Y las funciones de activación deben ser tal que sus funciones de energía, sus funciones loss, sean Lyapunov, que permitan la aplicación del algoritmo del descenso por el gradiente. Y cuando vimos Camins muy rápidamente, yo les mostré que había SOM, un clustering con redes neuronales artificiales, y le mostré que estaba implementado en R. Bueno, SOM es uno de los algoritmos muy raros que no aplica el descenso por el gradiente. Es rarísimo. La mayoría aplica para el aprendizaje, para alcanzar el loss mínimo, el descenso por el gradiente. Bueno, el perceptron MLP es el último que explico y les muestro nada más. Tiene capas, la señal avanza hacia adelante, ¿sí? Por capas, las neuronas se disponen en capas. Hay que ver qué tipo numérico pueden tener las neuronas, pero eso no importa por ahora. La señal avanza hacia adelante y es aprendizaje supervisado. ¿Qué significa eso? Que yo le entrego al algoritmo en modo entrenamiento, que ya lo saben ustedes, el valor que tiene que aprender. Entonces, el descenso por el gradiente consiste en corregir en cada época usando el algoritmo del descenso por el gradiente, comparando contra el valor que tiene que aprender. Es exactamente lo que vimos en métodos numéricos, pero el método numérico era de juguete y esto es real. Bien. No les voy a contar la historia y esa es la arquitectura de juguete. Una capa que en muchos frameworks, por ejemplo en SCALAR, no le llama capa de entrada a las señales de entrada. Yo sí le llamo capa de entrada a las señales de entrada. Capas ocultas, que esta es la gran contribución que hacen Ramelhart con Jan LeCun, con Hinton, ¿sí? De que esa historia se las voy a contar cuando retomemos nuestras clases después del 9 de octubre. Lo que ellos hacen para que el estado tecnológico actual sea posible es que introducen en las arquitecturas hasta ese momento, introducen capas ocultas y logran trabajar con problemas linealmente no separables. Después vamos a ver qué significa ese concepto. Hoy no se los voy a explicar. Lo que sí importa es que esa introducción logra resolver problemas de complejidad muy alta. Estas capas ocultas, que al menos debe ser una, ¿dónde se me fue el mouse? Y ya termino, Sandro, ya me voy. Estas capas ocultas, que al menos debe ser una, ¿sí? Son las que logran introducir la complejidad. Y lo que vimos recién sucede para cada neurona de estas capas ocultas. Sí es cierto que acá tengo 4, fíjense que a cada neurona le llegan las señales de todas las de atrás. Y a su vez, cada una de estas
envía señales a todas las de adelante. Y a su vez, cada una de ellas envía señales a todas las de salida. Lo que pasa en las ocultas es parte de nuestros hiperparámetros. Lo que podemos ajustar para que el modelo aprenda mejor. Lo que pasa en la capa de entrada y la capa de salida son restricciones del problema. Si yo tengo una imagen en la capa de entrada, debo configurar las neuronitas para que pueda albergar mis píxeles. Y si yo quiero que las imágenes clasifique entre perro o gato, la capa de salida debe tener una estructura para clasificar perro o gato. ¿Se entiende eso? Es decir, la capa de entrada y la capa de salida de estos aprendizajes supervisados, y este ejemplo que acabo de dar es para un clasificador, la capa de entrada debe estar configurada para que pueda recibir las entradas, y la capa de salida debe estar configurada para que pueda mostrar lo que yo necesito. En cambio, el interior, todo el interior, las capas ocultas, que son las que habilitan resolver complejidad, es donde más puedo manipular hiperparámetros. Poner más neuronas, poner más capas, bueno, y un montón de otras cosas que vamos a ver en el último bloque. Entonces, y acá termino, porque ya esto no es necesario. Dejo de grabar.